y lo invitamos para poder dialogar a Pablo Longueira, una figura, un tótem político que ha estado, por supuesto, en nuestro espacio en desarrollo como personaje sobre la mesa en las últimas semanas y que hoy se acerca para dialogar con nosotros. Les invitamos a que nos escriban, a que sean parte de la charla y le agradecemos muchísimo por Hola, Pablo. su presencia el día de hoy acá en vivo y en directo para poder entender un país que no va a ser el mismo a partir del lunes y que, por supuesto, tiene un montón de hitos. En la semana pasada estuvimos con Juan Diego, que ustedes pueden leer en el newsletter Poder del Clinic en www.declinic.cl, desarrollando lo que fue el evento que además nos llegó por redes sociales a través de Tercero. Yo vi la foto de Cristian Pino y se viralizaron muchísimo de lo que fue la cena de Sagravio. ¿Cómo está Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Cena muy de bien. homenaje. No, no, Homenaje. puro Sí. cariño, amigo. 1000 personas, ¿es verdad? 1000 personas. Sí, más incluso. ¿En serio? Es, Ah, mira. 1130 por ahí. ¿En serio? Ah, mira. Sí, porque pagar. Ah, claro, Sí, se puede calcular el número. Sí, sí, claro. ¿Y cómo Y- estuvo? No, muy emocionante para mí. Encontré increíble porque mucho cariño, mucha amistad y todo el mundo, llegó gente, no sé, de todas las regiones que viajaron. Todo el mundo que me topo después de esta comida me dicen que nos encontramos todos, me encontré y todos se encontraron. No, todos a mí me Eh, decían lo mismo. ¿Ah? Me decían, no, y me decían, y volví, como la UDI de antes. me Claro, decían. claro, entonces había mucha, no, se generó algo muy impresionante. La verdad es que no tengo palabras, como lo dije, y, mm, y la verdad es que uno, bueno, yo creo que no nos dimos cuenta, y le digo a muchos amigos, no nos dimos cuenta lo que hicimos en 30 años, porque cuando uno ve gente que llegó, piensa tú que llegaron dirigentes del campamento Silva Enrique, estamos hablando de los años 80, ¿ah? Mira. Y gente de regiones, gente de ingeniería, del San Ignacio, de todas mis etapas de la vida, que a muchos no los veían, muchos tampoco supe que estuvieron, porque Mm. es imposible verlos a todos. Y, y salió como yo quise, en el sentido que cuando me lo plantearon, porque esto nace en muchos chats, yo tengo muchos chats para informarme, y empezaron, queremos hacerte una comida, y a terminar con cirrosis, con tanta comida. Entonces al final les dije, mira, hagamos un esfuerzo, júntense, ya hice sermón, Mm. este colectivo, y finalmente, no, impresionante. La Pero, verdad Oye, es que- tengo una duda sobre eso. Porque, Espérate, y se mantuvo en un carácter que yo quise que no fuera un acto político. no, ¿no? o sea, Pero un fue acto- y renovó votos con la señora, No, lo vimos en ese plan. Claro, claro, mi señora Eso. se subió al chorro pidiendo luna de miel ahora, pero, bueno, pero no le bastó la niña. Ah, ya. Ya el gesto es jugado. Pero, claro, lo que demuestra. No, lo si además import- la cantidad de amigos que están indignados, me dicen, ahora te ponís romántico, quedamos todos como el forro, y mi señora me decía, apréndele a lo que ella. No, subiste la vara, pero en ese camino también había como un ambiente que uno podría ser equivalente a propósito de los 30 años que usted planteaba. De una UDI, Perdón. alguien están llamando. Pero La señora de Pablo. sí, molesta Que por por el favor, no siga ventilando la Deja de pelarme. Lo de la luna de miel fue demasiado. Es mentira lo de la luna de miel. No quiero luna de Paga miel. las cuentas. En ese mismo plan, haces la analogía con los 30 años. En los 30 años donde también participó un bando rival, que fue la Concertación. Y en ese sentido también hoy en día está Republicano, que vendría a ser también una especie de hijo no reconocido del proyecto UDI. Por toda la historia, la biografía de José Antonio Gás que escribió Amanda Barton lo cuenta muy en detalle y se los recomiendo como texto. En ese sentido, en ese camino, ¿no te da como cierta sensación de estómago, sorpresa o inquietud de que pueda ser que el domingo no gane un candidato UDI como muchas veces pasó? Bueno, digamos que la campaña de Joaquín Lavín es mítica. Y sí lo haga un republicano, alguien que se descolgó para crear su propio mundo. Mira, la verdad es que yo renuncié a la UDI. ¿Ah? La UDI, yo pertenezco a la UDI popular, yo no pertenezco a la UDI de hoy. ¿Ah? Y a muchas personas nos pasó lo mismo.
¿ya? Yo siento al revés, me pasa que es bien impresionante para aquellos que nos tocó fundar la UDI. Piensa tú que los 6 fundadores originales, hay 4 que han fallecido, eh, quedamos 2 vivos, que es Javier Leturia, que está en republicano, y yo, que no estoy en la Ya, UDI. claro. ¿Ya? Pero al final, para nosotros nunca fue importante el envase, ¿ya? O sea, Jaime Guzmán creó el Frente Juvenil, Nueva Democracia, Instituto para una Sociedad Libre, la UDI, disolvió la UDI, nos metimos a Renovación. No era tema donde tú estuvieras, ¿ya? Ni tampoco el tamaño del partido. Teníamos una cierta lógica que lo importante en política es influir. Y en ese sentido, ¿Ya? la derecha popular hoy es republicano. Parte, obviamente que sí lo capturó desde el punto de vista de la mística en el trabajo, en la formación, te fijas, o sea, hoy día cautiva mucho más jóvenes que lo que cautiva la UDI, te fijas. Entonces, se generan, pero a mí, para ser muy honesto, me genera indiferencia, porque a mí me tocó presidir la UDI por 6 años. Eso significa 3 periodos. Claro, 3 periodos. Y finalmente, y querían que continuara, te fijas, porque al final ya, si tú no cortas esto, te mantienen. Si yo tuve 20 años en la directiva de la UDI ininterrumpidamente. Entonces, al final, ¿a dónde voy? Que piensas tú que enfrentamos una elección presidencial en que los 3 candidatos presidenciales fueron militantes de la UDI cuando yo fui presidente de la UDI, ¿ya? Ahora que la Evelyn estaba en la UDI, que José Antonio está en republicano, que Johann Kaiser él estaba en la juventud, era el más joven de los 3. Bueno, pero todos fuimos convocados por un proyecto común de un señor, ¿te fijas? Y que hoy día esté cada uno influyendo en distintas opciones, a mí me genera indiferencia. Indiferencia, no orgullo. No, es que no, orgullo es como medio soberbio, encuentro yo. Me genera una satisfacción, por Ya. decírtelo. Tal vez Ya. te fijas en el sentido de decir, bueno, fuimos, anoche terminé un estudio bien impresionante. Piensa tú que en la bancada más grande de senadores y de diputados son los ex-UDI, Bueno, pero pero por lejos. tú dijiste en la ¿Ah? comida que la bancada más grande era los UDI y ex-UDI. Claro, no, pero te agrego que la más grande de todos son los ex-UDI. Ya. Si le agregan los UDI y los ex-UDI, por cierto, que son... Ahora, ¿ah? ¿conviven estos dos grupos? Claro, mucho. ¿Van a mucho. convivir? Claro, por eso que te digo, eso es lo que hay que entender políticamente, porque en el fondo, tú aquí es como, porque te quería precisar algo, ¿eh? Dale. Nunca me sentí adversario de la concertación. ¿eh? Yo no tengo adversario político, nunca tuve esa lógica. No, tuvieron siempre teléfono. Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros nos tocó vivir una etapa política donde nos atrevíamos a coincidir, ¿me entiendes? Nos atrevimos a coincidir. Y eso es muy importante. Hoy día nadie se atreve a coincidir, y por eso que estamos como estamos. ¿Te fijas? Entonces, para mí es gente que piensa distinto que yo, pero quiere lo mismo que yo. Yo, como decía, algo dije en la comida, dije, mira, ¿cuál es la diferencia con el mundo de la izquierda para mí? Es cómo logramos lo mismo. Si yo no conozco a nadie que quiera que haya más pobres. No conozco a nadie que quiera que haya más desigualdad. No. Bueno, ¿cómo la logramos? Coincidamos. Entonces, eso yo lo considero, para mí los 30 años exitosos de Chile fue porque hubo 2 generaciones, del mundo de la izquierda, del mundo de la derecha, que nos atrevimos a coincidir. ¿Te fijas? Para Porque algunos, política... la crítica es coincidieron demasiado. Como que en esa lógica, al no haber matices, se pudo haber traspasado cierto deseo social por un proyecto más bien vinculado al capital que, ojo, yo no lo estoy mirando desde un punto de vista de... Sí, a ver, sí, no, sí. yo soy un beneficiado Sí, de la te- transición, porque soy millennial. Entonces, en ese sentido, hay gente que es crítica de eso. Sí. Y eso se puede recomponer. Se tiene que recomponer. Es que es distinto. Se tiene que recomponer. Porque si no se lo recomponemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a estar cada 4 años turnándonos. Que no es nada de bueno. Y es un Sí. péndulo este país. No hay proyecto. Sí. No hay proyecto país. Si en el fondo está bien, yo entiendo, a lo mejor se cometieron errores, te fijas, muchos errores en los últimos 10 años, por cierto, pero ¿dónde estuvo el activo de Chile?
¿Por qué Chile tuvo estos 30 años extraordinarios, que fuimos ejemplo? Yo estoy hablando, yo tuve 20 años no estando en el gobierno, porque no me considero opositor. Yo no me defino opositor, porque ser opositor, mira, al día siguiente tenés que empezar a oponerte de aquí. Y yo que me voy a oponer a las cosas que me tengo que oponerme, a lo mismo que en gobierne. Me voy a oponer a cosas de mi gobierno y de otros gobiernos. Yo me opongo a las malas ideas que yo no comparto. ¿Te fijas? Entonces, esta lógica de asumir ya una trinchera, yo nunca he estado en esa Ahora, lógica. en eso, pero actualmente lo que sirve y lo que ha sido exitoso es la confrontación. Y cuando hablamos, por Claro. ejemplo, claro, Claro. o sea, hoy día, ya a mí me da risa, pero Kast salió del closet en términos de haber sido el hombre que estaba en el closet y no salía, ¿me entendí? Y no hablaba con nadie, no negociaba nada, era Claro. la más clara oposición. A mí uno me dijo, mira, el problema que tenemos es que si a ti no te gusta el gobierno y quieres votar en contra del gobierno, la UDI está como en la mitad. Republicano es la única cosa certera que yo soy, ¿me entendí?, en contra de Boric. No, y es que, mira, estos programas, esta conversación existen muy poco, así que aprovechémosla, Aprovechemos. porque este es parte del problema que hay en el país. Te fijas que están todos escuchan lo mismo, se juntan los mismos, se dicen los mismos, los memes son los mismos y todos escuchan lo que quieren escuchar. Este es parte del problema que estamos enfrentando, la sociedad, y por eso tenemos estas polarizaciones. Entonces se escuchan los mismos, ¿ah? Y ya nadie escucha al otro, y no hay conversaciones como esta. ¿Ah? No sabía yo lo que venía, para ser honesto. ¿Ah? Y me agrada que tengamos esta conversación así, porque creo que la gente tiene que reflexionar un poquito. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que precisamente esta forma de comunicarnos, ¿ya? O de comunicarse en la política, es un fenómeno mundial. Ha generado estos extremos, que lo estamos viviendo a nivel mundial y nosotros no estamos exentos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hubo finalmente aquí? Porque se pueden equivocar igual que Boric, ¿te fijas? De creer que son mayoría. Si no son mayoría, sacaron un 25%. ¿Estamos? El error es creer que ahora, que obviamente va a ganar, crean que la gente les votó el programa a la primera vuelta. No. Y tú al final tienes que optar. ¿Qué fue lo que le pasó a Boric? Y que Boric creyó que podía seguir con esa refundación del país hasta que el 62% dijo que no. Pero él debió entender que cuando ganó fue contra el otro. Tu teléfono. El perdón, teléfono, si el lo teléfono de Pablo. No, si yo lo pagué. Es de usted. No el mío. Ya, acá. No, Todos Era somos yo. víctimas del número 600. Sí, sí. Pablo, quería aprovechar de... No sé si terminé, pero en el fondo hay que ser muy cuidadoso en eso, porque Sí. nosotros, la derecha hizo, la primaria la hizo en la primera vuelta. Sí. Y el que conseguía el voto del segmento más duro de nuestro sector pasaba. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, al final, el mayor error que puede cometer, lo más probable a partir del lunes, el futuro gobierno Kast, es creer que tienen que hacer lo de la primera vuelta. Sí. Ahora, yo Hay creo, mucho... no, que quiero aclarar lo del salir del closet de Kast. Sí, No. No. Cuando digo que sale del closet es que justamente después de haber sido un gran contrincante del oficialismo y un gran opositor, hoy día lleva un mes en donde ya no le falta nadie con quien juntarse. Sí, claro. Frey, ¿me entiendes? Es lo que tiene que los ser. Piñera, claro, digo, pero en ese sentido... ¿Sabes lo que pasa? Que estamos viviendo un cambio político muy profundo, mucho más profundo de lo que la gente cree. O sea, aquí desapareció el centro político. Eso es un hecho político importante en nuestra historia. Si el centro político estuvo ocupado primero por los radicales durante muchas décadas, después la democracia cristiana vinculada con la iglesia. Entonces hay un reordenamiento. ¿Por qué? Porque venimos saliendo de una crisis institucional. Si aquí digamos las cosas como son, aquí se trató de tumbar a un presidente elegido democráticamente y salimos por la vía institucional. Si esto es inédito en la historia republicana nuestra, si aquí nosotros, la gente se acuerda del 11 de septiembre, si aquí teníamos golpes militares, no sé, por lo menos periódicamente. Hay discrepancias sobre si se trató de tumbar. No tenían ni las herramientas, ni no había cómo. Eso, Pablo, con mucho respeto. Te lo voy a decir, y creo que no, porque yo mira, creo que si Piñera saca a los militares esa noche decir, cae, así de simple. Y había mucha gente que decía, saque a los militares. Lo saca y cae. Y los militares fueron prudentes. Claro que fueron. En esto estuvieron Pero bien. sin lugar a dudas.
Por Pero eso vean, estoy diciendo, pero trataron de tumbarlo. lo que pasa es que creo Bueno, que no está había bien, las sí. herramientas. Discrepamos ahí. Sí, no, No pero- creo que había las herramientas de parte de la gente que está en la calle como para lograr eso. Es más, el libro La Revuelta, que escribió Víctor Herrero, cuenta que en un momento estaban en la puerta de la moneda y se van para atrás porque ya la hora no da, y el cansancio. Y creo que también ese diálogo y ese, de alguna manera, narrativa ha sido muy polarizadora. Y hay una pregunta que te quiero hacer, porque tú tú dijiste un término que no era adversario, sino que te complementaba en un momento con la visión del otro. ¿Cómo ves a ese otro a partir del lunes si sucede lo que tú deseas? Hace otro. ¿En qué La sen- izquierda. Ah, la gente que estaba en la calle O o la no, la izquierda? izquierda en Ah, general, el arco progresista. Mira, es bien complejo porque lamentablemente desapareció la izquierda democrática, digamos, las estructuras políticas que nosotros conocimos, ¿ya? La tradicional, ¿no será? Porque decir que la democrática, yo no, No, no no, es que siento ellos se autodefinen. Estoy usando términos que existe hoy día y dicen un socialismo democrático. Me refiero no al Frente Amplio del Partido Comunista como eje del mundo de la izquierda, sino que el que nosotros vivimos, que era un eje socialdemócrata, llamémoslo así, liderado por el PPD, por Lago, toda esa figura y ese conglomerado político que fue muy exitoso. El único conglomerado que le ha dado 4 gobiernos seguidos al país en la historia republicana chilena. Entonces, finalmente, y que en el fondo para mí, se los dije a muchos y lo escribí en su minuto, cuando no apoyaron al Lago, bueno, desaparecen ellos también, pues sí, es evidente. Si tú entregas al líder, el tránsito ahí tú. Como si no, nosotros... además cambiaste a Lagos ¿Ah? por Guillermo. Claro, obviamente. Entonces, Además. bueno, asuman las consecuencias, como yo le decía. Yo hago mucho análisis político y debo reconocer que no me equivoco porque trato de ser serio. Si, hago análisis para gente seria. Entonces, y yo reconozco que esa es de las cosas que me equivoqué. Yo nunca me imaginé que el PS iba a terminar haciendo lo que hace la derecha, que elige los candidatos por las encuestas. ¿Te fijas? El PS, que es un partido doctrinario, ideológico, denso, Histórico. como le digo yo, con 7 fracciones y todos conviven, cambiaron a Lago por Guillermo. Inentendible para mí. Bueno, y esas las consecuencias las estamos viendo. Entonces, el gran problema que tú tienes para gobernar es la interlocución, porque finalmente los gobiernos, los países progresan también teniendo una buena oposición. ¿Ah? Yo pertenezco a esa generación. Si a lo mejor estoy diciendo cosas que la gente decía, este está loco, pero me da lo mismo, es mi experiencia política. Era tu momento, pero Pero fue lo que entonces, hiciste, además. y la Claro. oposición de hoy fue buena. ¿Perdón? La oposición de hoy fue buena. Estuvo a la altura Tú dices en este de periodo. Gabriel Boric. No, es que vamos a estar, es que estamos viviendo una polarización que me cuesta creer que exista buen gobierno y buena oposición. Porque finalmente, como no se atreven a coincidir, están en las trincheras. Entonces, claro, la izquierda ganó, la izquierda que estuvo en la trinchera, te fijas, y como la gente hoy día lee y escucha lo que quiere escuchar y leer, te fijas, entonces finalmente estamos viendo procesos políticos muy diferentes a los que nos tocó en nuestra época. Entonces, para un gobierno no tener interlocución al otro lado, que le pasó a Piñera en parte, te fijas, Y a Boric. y a Boric también, te fijas, entonces finalmente no podemos continuar con esto. O si vamos a continuar con esto, perfecto. Esto va a ser 4 años, va a ser otro péndulo, y le vamos a negar la sal y el agua a todos, pero al final a costa de quién? Del país. Del pues. país, pues. Y así de simple. Entonces, si quieren seguir en eso, sigan. Pero esto a costa de la gente. A propósito de lo mismo y del escenario, lo que estamos viendo, y del vaciamiento del centro, ¿dónde ubicas la situación del Partido de la Gente y cómo ves la irrupción de ese grupo de personas? No me voy a referir al líder, pero hay un 20% de personas que se sintieron interpeladas por la frase ni facho ni comunacho. Y me voy ahí. ¿Tú ves eso como un nuevo centro? ¿Cómo analizas ese fenómeno? Mira, yo creo que si tú le preguntas a ellos si se definen de centro, creo que muchos no. ¿Ah? Porque yo las tengo bastante identificadas, porque una vez escuché precisamente a Franco Parisi, el líder de esto, lo que él se dio cuenta que este segmento iba a quedar sin representación. Y él, según él, lo fundó en una intervención mía, que yo dije, la UDI tiene que dejar de estar en lo que nosotros hicimos,
porque nosotros nos fuimos al mundo de los campamentos y las poblaciones cuando el 43% de los chilenos se definían pobres, eran pobres, y eso cambió radicalmente. Entonces emergió en los 30 años un segmento de nuestra sociedad de clase media que la UDI debió, y yo muchas veces en charla y a los jóvenes decían, tienen que evolucionar a interpretar a ese chileno que es fruto de los 30 años, que es un chileno en su gran mayoría, primeros profesionales de su familia, que tienen sus parejas, juntan, por definirte el perfil de esas personas, juntan 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, te fijas que les alcanza, lo pasan relativamente bien, todos tienen una segunda vivienda o donde irse en los fines de semana largos. O una deuda con el CAS. No, lo tienen, obviamente. Entonces viven con una situación en que endeudados se compran un autito, tienen su segunda vivienda. Entonces, es gente que lo que tiene es fruto de su esfuerzo. El Estado nunca le dio nada, no le debe a ningún político nada. Entonces dice, mire, a mí estos señores que sigan peleando y a mí me dan lo mismo. ¿Ah? Yo lo que tengo, lo que tenemos, mi esfuerzo, si la mamá se enferma, son solidarios, si la mamá se enferma y está en lista de espera, la sacan, la llevan a una cosa privada, la operan, quedan endeudados. Permíteme agregar un punto, que la versión, digamos, en esteroides de lo que estás relatando no son chilenos, son extranjeros que se vinieron a Chile a buscar una oportunidad y que no tienen interés en la política local. Por de pronto. Y se transforman en jugadores relevantes. Claro, es un segmento de este conjunto. Claro, obviamente. ¿Te fijas por qué? Porque es gente de la misma característica, gente de esfuerzo, familias de esfuerzo, Pero son que se gente sacan la crista. que está pelando la papa. Obviamente. Está pelando Pero la ¿por papa qué no y se ese pelan- sienten esa- y esa representados ni con Jara ni con Kast? ¿Por qué? Porque Porque eso no los representa. Porque es tan ajeno a este mundo de la política. Piensa tú, Pablo, que ni siquiera responden las encuestas, porque aquí hay una cosa muy clara. No hubo ninguna encuesta que dijera, mira, porque, perdóname, si la encuesta hubiera dado que Franco Parisi está en 19, 20%, gana él. La diferencia son Exacto. 470.000 perdóname. votos. O sea, Sí. si tú me preguntas a mí qué hubiera pasado si hubiéramos estado, porque al final se generó una sensación que Caice, poco Sí. menos que estaba pillando a José Antonio, pero si hubiera sido, te aseguro que unos puntitos de la Jara, puntitos de la Matei, puntitos, y además la gente- le faltaron 3 puntitos Sí. para pasar él. Si tú vayas a ¿Ah? marcar, Entonces- prefieren marcar a alguien que tiene posibilidades de ganar que a alguien que da por dicho que no va a ganar. Yo te digo, yo De eso estudio sabes. todas las encuestas. ¿Ah? Yo analizo todo en su mérito, en conjunto, las voy comparando, yo hago análisis político. O sea, obviamente yo le puse en mi pronóstico a la Evelyn en cuarto lugar, con él empatado, pero no me voy a adjudicar nada. Yo lo tuve a él en cuarto para quinto, y no hubo una señal que tú dijeras, mira, va a sacar un 20%. Entonces, son fenómenos que nacen también cuando vienen estas crisis institucionales, porque, bueno, yo discrepo contigo. Obviamente que aquí hubo una acusación, trataron de tumbarse a Piñera incluso por la vía del Congreso. ¿Ah? Entonces, por ambas vías, por la vía de la violencia y la vía institucional. Entonces, cuando tú vienes de un plebiscito tan traumático para la sociedad, te ocurren estos fenómenos, ¿ya? Que es lo mismo que ocurrió con el fenómeno del frafrá. No los voy a comparar, aunque tienen cosas comunes. ¿Te puedo ¿ya? decir algo? Yo siempre me hablan del frafrá, pero no lo reconozco porque no es parte de mi memoria. Yo soy del 86. Sí. Entonces, ¿el frafrá qué era en comparación a Franco Parisi? ¿Cómo era? Claro. Era ¿qué es ni lo que- derecha ni perdona, izquierda, eso. está bueno que uno habla estos términos y hay jóvenes que dicen, No, frafrá, no millennials sé. y Z no entienden de frafrá. Claro. Claro, Francisco Javier Errázuriz, ¿qué es lo que fue? Fue un candidato que tuvo un partido que le puso de centro-centro. Punto. Somos de centro-centro. ¿ya? Ni facho ni como un hacho. En versión Pero, 3.0. claro, Pero el claro, es que 20%. como yo hago este análisis, tengo que comparar históricamente. Claro. Entonces, tú al final tú dices, bueno, ¿qué es de común? Hay muchas cosas de común, ¿ya? ¿Y qué es lo que fue? Fue un candidato que sacó 20%, y el mundo de la derecha, por decir el mundo de acá hoy día, estuvo con Vigi, fue el candidato nuestro. ¿Te fijas? Porque nosotros vivimos durante 10 años lo que está viviendo hoy día el mundo de la izquierda, que da lo mismo lo que se haga, el resultado está claro cuál es. Travesía del desierto. A nosotros nos pasó lo mismo. No habla Sí. la época con la propuesta. Que eso fue lo que pasó. Claro, entonces, no, lo que me está diciendo que en el fondo, cuando nosotros ponen a Elwin,
Sí, El pues nada que resultado, hacer. no hay nada que hacer. Cuando lo pusieron a Frey o no hubieran puesto a Valdés, nada que hacer. No, y Ahora además el tú fenómeno, el ponías- primer fenómeno fue Lagos Lavín, que hubo un empate, después por la Sí. Bachelet. Hay energías políticas que hay que saber leerlas, que De se te acuerdo. instalan en la ciudadanía y no hay nada que hacer. Ahora, ¿Ya? ¿tú crees? las puedes cambiar, pero te demoras mucho en cambiarlas. ¿Tú Entonces, crees? Pero, Es que permíteme. está quiero terminando. ir a la comparación. Entonces, cuando transitamos la democracia, aparece ese mismo fenómeno de una persona que no era ni digamos, los opositores al gobierno militar, ni tampoco la modernización, llamémoslo, que podía representar el mundo de Vigi. Lo interpretó Francisco Javier, ¿te fijas? Y finalmente están muy vinculados a ese líder. Desaparece el líder y desaparece la estructura, porque en general está en torno a una persona. Venimos saliendo de una situación, no lo voy a decir igual de traumática, pero obviamente con efectos en la sociedad muy profundos. ¿te La fijas? pandemia incluida. Claro, la pandemia, el plebiscito, el 62%, Proceso constituyente. el proyecto constituyente, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, que tú tienes los dos grandes bloques, llamémoslo así, pero aparece un segmento de nuestra sociedad que ni uno ni el otro. ¿Qué fue lo que ocurrió en eso? ¿Te fijas? Después va a depender de lo que haga el líder. Si el líder se va para la casa, se van todos para la casa, ¿me entiendes? Porque no hay estructuras. Tú lo puedes estructurar, tú lo puedes ordenar, entiendo que lo van a hacer, pero no sé si me entiende desde el punto de vista del segmento de nuestra sociedad, y eso se va a ordenar en función de lo que ocurra en los próximos años. ¿Te fijas? Porque obviamente el líder de ellos está hoy día en modo 2030. Pues bueno. O sea, todas las decisiones de Francisco Parisi van a ser el 2030. Está lo mismo en marzo. Explícalo en el 2030. La presidencial. La pues. presidencial. Sí, por O eso. sea, ya hay mucha gente que está en modo 2030. Ah, ya. Sí, pues. Claro, claro. Todavía a pesar de que tenemos la elección el domingo, pero ya hay muchos. Sí. O sea, Boris hace rato que estamos 2030. O sea, Boris no toma ni una decisión en función de su gobierno. O sea, no- todo no- lo hace pensando... No está. ¿ah? Bueno, está- algunos no está están. pensando lo que el creo que- 29. No sé qué él está pensando todo en el 2030. Claro. Pablo, ¿y el modus, o sea, el animus hoy día es más de derecha que hace 10 años atrás, que hace 5 años atrás? Tu análisis es que esto se movió hacia la derecha. ¿Y por qué se movió hacia la derecha? ¿Solo por el gobierno del presidente Boric o hay otros elementos? Mira, no sé si la derecha es la palabra, ¿ah? Porque hay mucha gente, por ejemplo, yo en mi análisis, cuando yo hice un pronóstico al día siguiente de la primera vuelta, que el domingo va a ser 59-41. ¿De dónde nace? Un análisis muy simple. Yo no hago encuesta, pero sí hago pronóstico Y te va bien con estimo. los pronósticos. Sí, ha sido, sí, porque soy riguroso, no hago, sí, soy en general bastante certero, o he sido, pero porque hago cosas que tengan sentido y tengan justificación. Entonces, para mí es muy simple esta elección. Tú sumas a Kaiser con Kast, tiene 88 puntos. Y yo estimo que el 75% de la gente que votó Laila Matei va a votar por Kast. Y de la gente que válidamente vote por... me refiero a los porcentajes, ¿ah? No votos, porque no calculo cuánto voto nulo y blanco. Me da lo Es bien mismo. importante. Aquí lo importante es el voto válidamente emitido para efecto de quién ganó. Y en el caso de Franco, los que votaron por París, creo que finalmente va a ser 60-40 a favor de José Antonio. Esto va a ser los ponderadores y terminé en un 59. Por eso que yo siempre calculo las presidenciales más o menos 2%, creo que por ahí va a estar. Ya entre 59, 57 a 61. ¿Ya? Y así es siempre el análisis, no tienen gordo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que aquí hubo un muy mal diagnóstico, Pablo, en el sentido que la gente quiere más de los 30 años. ¿Ya? Quiere más. Más concertación. Quiere eso. Por eso te decía, tú me decís derecha, que la concertación para mí, como me dijo un amigo comunista, un día le pregunté a un amigo comunista, le digo, ya, pero ¿qué es lo que es ser comunista hoy día? Mm. Entonces me dice, muy simpático, me dice, mira, Pablo, Don Pino a ustedes los dejó de extrema derecha. Yo te escuché muchas veces decir a ti que los gobiernos de la concertación, mirado el punto de vista latinoamericano, eran de centro derecha. De centro derecha. Y nosotros somos socialdemócratas. Está todo corrido para allá. Está todo corrido para allá. Entonces, al final, algo hay de eso. Te fijas, mirado el punto de vista del contexto latinoamericano. Entonces, no es que sea de derecha la gente, ¿ya? Pero la gente quiere
alcanzó a vivir un mundo de oportunidades que sus padres nunca tuvieron y que quieren más y no quieren volver a lo anterior, porque cuando tú sales, y yo tuve 30 años metido en el mundo de la pobreza en Chile, cuando la gente sale no quiere volver a ese estatus. Tú tienes que haber estado ahí para darte cuenta que esa gente es una angustia volver a vivir eso. Entonces tienen miedo de volver a vivir eso. Y quieren más oportunidades. Hoy día a la gente le cuesta comprarse su casita, su departamento, le cuesta comprarse su autito. Un minuto, pero piensa tú que las tasas claro, que les gustó dar el 10% y todo lo que tiene, las consecuencias son, claro, llegamos a tener, no sé, pues intereses para los créditos hipotecarios al 2,9%. Hoy día Pablo, están ¿y por qué en el ciclo Caburga eso no volvió? ¿Qué ciclo? El ciclo Bachelet Piñera. No, porque yo te diría que todo esto, para mí, los dos, Piñera 1, Piñera 2 y Bachelet 2 tuvieron, de ahí partió la fiesta. ¿Ah? Hasta Piñera 1, es como para incluirme yo, porque es ministro, pero bueno, fue un gobierno que creció y dio oportunidad y se fue con mucha popularidad el presidente. Y yo creo que de ahí entramos en una dinámica muy compleja. Ya no fue la concertación, fue la nueva mayoría, se llevó al Partido Comunista al gobierno. ¿Te fijas? Ahí se inició un cambio político que no lo percibimos en su minuto y que ha tenido las consecuencias. Más aún no apoyaron al Lago, entonces finalmente desaparece esta concertación, ¿te fijas? Y el eje del mundo de la izquierda se radica en el Frente Amplio del Partido Comunista. Entonces, en parte, cuando tú me preguntabas sobre la derecha, ¿qué es lo que ocurre? Que es como mucho, como yo le digo a mis amigos de izquierda, yo le digo, mira, es como mucho que después de este gobierno nos propongan una candidata comunista al país, entonces asuman las consecuencias. Sí, pero pero Carolina Toá, justamente Carolina Toá le fue muy mal. Bueno, pero pero ese, el mundo ese de es la el lago, izquierda, ese es el lago que supuestamente... ¿No será que hay una romantización de la época? Mira, no lo digo con desprecio porque yo la viví y yo me acuerdo que mi papá efectivamente logró comprar la casa, todo lo de la concertación. Mi papá militaba en la DC, estoy en esa, soy de ese club, de los beneficiados, con todas las deudas había por haber. Pero en ese sentido también hay cierta idea de que las cosas eran más fáciles. Y no es necesariamente lo que se provocó a propósito de todas estas complejidades que hay hoy en día con el mundo, que fue cambiando, que tiene amenazas, que tiene cambios de modelo de negocio económico. Nosotros trabajamos en el mundo de los medios y este canal puede salir 24 horas por streaming y el costo es 1/3. O sea, los cambios a nivel de todo tipo de modelo fueron impresionantes en 5 años. Ayer la revista Time puso de rostro del año a los arquitectos de la inteligencia artificial que van a quitar un montón de puestos. Entonces,